Hola, bienvenidos a mi canal Alicia Mundo Hispano, Alicia 西班牙文化. Soy Alicia. Hoy estamos en Ximanding, uno de los lugares más famosos de Taipei. Dentro de poco tendré un tour que consiste en caminar por Taipei y como no vivo cerca de esta zona y tampoco la conozco muy bien, creo que puedo mostraros lo que hay aquí y de paso me hago un repaso. Descubriremos juntos la historia de la Casa Roja, algunos centros comerciales, lugares famosos donde comprar dispositivos electrónicos y figuras de colección, además de algunas tiendas de comida callejera típica. Esta vez a los turistas les interesa hacer un walking tour y recorrer la zona a pie. Aunque pide recorrer por Taipei, creo que deberíamos buscar algunos lugares donde refugiarnos de calor. Puesto en mi mente, imagino un recorrido lleno de sitios donde comer, porque en los lugares donde hay comida suele haber aire acondicionado, espacios amplios, sitios para sentarse y también aseos. Pues hoy vámonos a esta zona. Nuestro recorrido comienza en la Casa Roja, uno de los edificios más emblemáticos de Ximanding. Durante la dinastía Qing, que es la última dinastía de China, de la historia de China, porque en la antigua China había muchas dinastías. Pues durante la dinastía Qing, muchos mercados locales eran mercados al aire libre, instalados en calles o patios. Las mercancías no tenían buena protección y por eso las condiciones de higiene tampoco eran muy buenas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue colonia japonesa entre 1895 y 1945. Durante esos 50 años, Japón construyó muchas infraestructuras modernas en la isla, como ferrocarriles, edificios públicos y mercados. Por motivos de salud pública, el gobierno japonés empezó a planificar mercados públicos modernos. En aquella época, la zona de Ximen ya se estaba convirtiendo en un importante barrio comercial para los japoneses. En 1908, el gobierno demolió el antiguo mercado de madera y construyó un edificio de ladrillo, conocido como el Nuevo Mercado. Este edificio es precisamente la actual Casa Roja que vemos hoy. El estilo de la Casa Roja pertenece a la llamada arquitectura Tatsuno, creada por el arquitecto japonés Tatsuno Kingo. Este estilo se reconoce fácilmente por el uso de ladrillos rojos y decoraciones blancas, que crean un fuerte contraste de colores. Por eso muchos edificios construidos durante esta época tienen fachadas de ladrillo rojo y franjas blancas entre medias. Durante la era Meiji, Japón quiso modernizarse e introdujo arquitectura y tecnología occidentales. Muchos arquitectos japoneses estudiaron en Europa y después llevaron estas nuevas ideas a Japón y también a Taiwán. A comienzos del siglo XX, Taiwán se convirtió en un lugar importante para probar estos nuevos estilos arquitectónicos. Por eso muchos edificios de la época colonial japonesa mezclan elementos europeos, influencias japonesas y características locales de Taiwán. Después de la derrota de Japón en 1945, Taiwán dejó de ser una colonia japonesa y pasó a ser administrado por la República de China, dirigida entonces por Chiang Kai-shek. Sin embargo, pocos años después, la Guerra Civil China terminó con la victoria del Partido Comunista en China continental. En 1949, Mao Zedong fundó en Pekín la República Popular China. Al mismo tiempo, Chiang Kai-shek, el gobierno de la República de China y el Partido Nacionalista Kuomintang se trasladaron a Taiwán. Desde entonces, Taiwán y China continental quedaron separados políticamente y surgió la disputa sobre si son dos países distintos. Creo que la respuesta depende de los intereses de cada país. Los que mantienen estrechos vínculos con China probablemente dirían que no, mientras que los que apoyan a Taiwán probablemente dirían que sí. En Taiwán a nadie le importa lo que pienses.
Sin embargo, si quieres moverte en China, es mejor ser prudente en ese tema, ya que podrías tener problemas con las autoridades. Así funciona la política. Y esa es también una de las razones por las que este año muchos diputados taiwaneses en el Congreso de Taiwán han bloqueado parte del presupuesto de defensa relacionado con China. Entre 1949 y 1987, Taiwán vivió bajo un régimen militar que impulsó Chiang Kai-shek. Más adelante, Taiwán inició un proceso de democratización. En 1996 celebramos nuestra primera elección presidencial por voto directo. Mientras Taiwán atravesaba todos esos cambios políticos e históricos, la Casa Roja también comenzó una nueva etapa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el edificio dejó de funcionar como mercado y en 1945 fue transformado en un teatro. Ahí se presentaban canciones populares y espectáculos tradicionales muy famosos en aquella época. En 1963, la Casa Roja se convirtió en un cine muy popular entre los jóvenes gracias a sus entradas económicas. Aquí se proyectaban películas de artes marciales, cine histórico chino y películas del oeste. Con el paso del tiempo, este edificio perdió relevancia, pero diversos proyectos de renovación urbana contribuyeron a revitalizar las actividades comerciales de la zona. Ahora vamos a conocer el estilo arquitectónico de la Casa Roja. La Casa Roja fue diseñada por arquitectos japoneses durante la época colonial, Kondo Juro y Matsukazaki Tsunaga. Kondo Juro estudió arquitectura en la Universidad Imperial de Tokio y llegó a Taiwán en 1906. Trabajó para el gobierno colonial japonés y participó en diseño de varios proyectos importantes, entre ellos la Casa Roja y el antiguo hospital de la Universidad Nacional de Taiwán. Vivió en Taiwán durante 17 años y tuvo una gran influencia en la arquitectura moderna de la isla. Por otro lado, Matsukazaki Tsunaga estudió en Alemania y pertenecía a la primera generación de arquitectos japoneses influenciados por la arquitectura alemana. Vivió en Taiwán 12 años. Gracias a estos arquitectos, muchos edificios construidos durante la época colonial japonesa mezclan estilos europeos, técnicas modernas y elementos locales de Taiwán. Por ejemplo, la forma octogonal de la Casa Roja. En cada fachada podemos ver un frontón triangular, un elemento típico de la arquitectura occidental clásica. Por ejemplo, la forma octogonal de la Casa Roja. Justo debajo del tejado también aparecen pequeñas ventanas que permiten la entrada de la luz natural y ayudan a ventilar el aire. Estas ventanas, junto con los arcos de piedra de la planta baja, crean un diseño repetitivo que da armonía a toda la construcción. Otro detalle importante son los contrafuertes. Su función es reforzar las paredes y repartir mejor el peso del edificio, porque en Taiwán los terremotos son frecuentes y gracias a estos apoyos laterales el edificio es más estable. Ahora vamos a ver la decoración exterior. En la parte de afuera de la Casa Roja se combinan ladrillos rojos con franjas de piedra blanca. Este contraste de color entre rojo y blanco es muy característico de la arquitectura de la época colonial japonesa. En el interior, si miramos hacia arriba, podemos ver una gran estructura metálica que sostiene el tejado. Su forma recuerda a un paraguas abierto y permite crear un espacio amplio sin columnas en el centro. Finalmente, el tejado elevado es otro elemento de influencia japonesa. La parte central del techo es más alta para facilitar la entrada de luz y mejorar la ventilación natural. Antiguamente esta parte era de madera, pero hoy se ha sustituido por vidrio para hacer el interior más luminoso. Esta Casa Roja se inauguró en el año 1908. En aquel momento era uno de los mercados más avanzados de Taipei. Contaba con electricidad, sistema de alcantarillado, cabinas telefónicas e incluso cámaras frigoríficas para conservar los alimentos.
algo muy innovador para principios del siglo XX. Este complejo estaba dividido en dos partes. El edificio octogonal funcionaba como un mercado seco, similar a unos grandes almacenes actuales donde se vendían productos de uso cotidiano. Detrás de él se encontraba el edificio en forma de cruz destinado al mercado húmedo, donde se comercializaban alimentos frescos como carne, pescado y verduras. En aquella época, Ximending era un barrio japonés muy animado. Alrededor de este mercado había muchas tiendas, restaurantes y negocios. Además, las plazas y espacios abiertos se utilizaban para festivales, mercados temporales y espectáculos al aire libre. Hoy en día, en esta misma calle, hay tiendas de té donde venden hojas de té convertidas en pequeñas bolitas mediante una técnica artesanal para conservar mejor su sabor. También hay cafeterías donde sirve café y galletas tradicionales para acompañarlo, lugares donde puedes sentarte y descansar un rato. El plan que tengo, para llevar a los turistas, es primero ir a la Casa Roja. Luego entraremos en unas cafeterías o tiendas de té para degustar un poco de todo. Después, justo enfrente de la calle, hay un templo donde podemos pasar un rato. Finalmente, a la compra. Este es el plan. ¿Qué templo estoy hablando? Se trata de un templo de una diosa llamada la Emperatriz Celestial de Taipei. Esa deidad es una diosa del mar y protectora de los marineros, una de las figuras religiosas más veneradas en Taiwán. El origen del templo se remonta a 1746 durante la dinastía Qing. Bueno, Qing, según su pronunciación en inglés, es Qing, pero en chino ese carácter se pronuncia Qing. En aquel tiempo, en la dinastía Qing, unos comerciantes procedentes de China trajeron la imagen de la emperatriz celestial. Esta emperatriz celestial en el mundo civil también tiene un nombre más popular que se llama Mazu. Los comerciantes la trajeron a Taiwán para protegerlos. Pero cuando intentaron regresar a China tuvieron dificultades para zarpar y creyeron que la diosa deseaba permanecer en Taiwán para proteger la población. Por eso decidieron dejar la imagen aquí y construir un templo en su honor. Esto se nota con la disposición espacial del templo, ¿no? Y también durante la ocupación japonesa, el gobierno demolió el templo original para abrir una vía de evacuación aérea. En 1948, Mazu fue llevada a su ubicación actual y años más tarde el templo pasó a llamarse Templo de la Emperatriz Celestial de Taipei. Además de Mazu, el templo alberga numerosas divinidades populares de la religión tradicional china. Los dos guardianes de Mazu, uno que puede ver muy lejos y el otro que puede oír muy lejos. Kuan Yin, diosa de la compasión. Mucha gente piensa que Kuan Yin es Buda, pero no. Kuan Yin no es un Buda, sino un Bodhisattva, es decir, un ser iluminado que dedica su existencia a ayudar a los demás. En la tradición popular taiwanesa, muchas personas la veneran con la misma devoción que a un Buda y suelen llamar la Kuan Yin Buda la Madre Compasiva. Además, si visitas templos en Taiwán, notarás que mucha gente reza a Kuan Yin para pedir salud, protección, fertilidad, éxito en los estudios y ayuda en momentos difíciles. Otro dios, Quan Gong, dios de la lealtad y la justicia. Como ocurre con muchas deidades de la cultura taiwanesa, algunas tienen su origen en personajes históricos que con el tiempo fueron divinizados. Quan Gong fue un general histórico de la dinastía Han. Dinastía Han fue una dinastía que se situó entre el siglo II antes y después del Cristo. Es una época. Quan Gong es famoso por su lealtad inquebrantable hacia Liu Bei, con quien juró la hermandad.
Hoy en día es venerado como el dios de la guerra y como protector de la justicia y la rectitud. Otro dios, Wenchang, dios de los estudios, es el dios que atraen y que protegen a los estudiantes. Los estudiantes suelen venir aquí para pedir suerte en los exámenes. Quienes van a presentarse a la selectividad también vienen a pedir buena suerte. Otro dios que está en el templo se llama dios de la tierra, Tutikong. El dios de la tierra es una especie de dios del barrio. Hay muchos dioses de la tierra y cada uno protege una zona determinada. Otro dios, el señor tigre. Bueno, no es necesariamente como un dios, es un general guardián y la montura de algunas divinidades. Reprime influencias malignas y expulsa espíritus. Atrae la riqueza, protege a los niños, esas son sus funcionalidades. Por último, el emperador de Jade. Él es la deidad supremo del taoísmo. Aparece en casi todos los templos. Es un dios que reside en la corte celestial y gobierna los 5 ámbitos: el cielo, la tierra, los seres humanos, las divinidades y los espíritus. Estos 2 lugares son edificios históricos que merece la pena visitar. Os los recomiendo si estáis por la zona de Ximending. Además, están muy cerca el uno del otro. Si seguís la calle Chengdu y giráis a la izquierda, llegaréis a una zona peatonal muy animada. Justo en la entrada encontraréis el famoso paso de peatonales Arcoiris, uno de los lugares más fotografiados de Ximending. Para orientaros un poco, al cruzar ese famoso paso de peatones Arcoiris encontraréis varias calles peatonales que se cruzan entre sí. Toda esta zona es peatonal. En ambos lados de las calles hay numerosas tiendas de ropa, tiendas de recuerdos y muchos puestos de comida callejera donde podéis probar algunos de los platos más típicos de Taiwán. Bebidas tan populares como el té con leche y tapioca, chorizos taiwaneses a la parrilla, pollo frito y muchos otros aperitivos que se pueden comer mientras paseáis por la calle. También encontraréis postres como donuts, hielo granizado con fruta fresca y el famoso pastel de piña, de taro y con una mezcla de relleno. Si os gusta la gastronomía local, esta es una de las mejores zonas de Taipei para descubrir sabores nuevos. Hay muchísimos platos tradicionales que sería imposible descubrir uno por uno. Verduras marinadas, distintos tipos de carne, patas de pollo estofada en salsa de soja y muchas otras especialidades típicas de la cocina taiwanesa. Mi recomendación es sencilla: pasead sin prisas y animaos a probar aquello que más os llame la atención, porque no nos olvidemos de que estamos en una zona muy frecuentada por estudiantes. La mayoría de la comida aquí suele tener precios bastante asequibles. Después de pasear un poco por la zona, vamos a entrar en un restaurante local para ver qué tipo de comida suelen comer los taiwaneses. El lugar donde vamos a entrar es un restaurante muy sencillo y económico. Es donde suelen comer los trabajadores, los estudiantes y la gente de barrio. De hecho, los taiwaneses comemos en sitios como este. La mayoría de las personas comen fuera de casa varias veces por semana o incluso todos los días, porque hay muchos restaurantes pequeños y los precios suelen ser muy asequibles. Para que os hagáis una idea, una comida sencilla en un restaurante modesto como este suele costar entre 100 y 200 dólares taiwaneses, es decir, entre unos 4 y 7 euros aproximadamente. Por eso, para muchos taiwaneses resulta más económico comer fuera que cocinar todos los días. Entre los platos más populares encontramos los fideos fríos con salsa de sésamo, el arroz con carne de cerdo estofada y, por supuesto, la famosa sopa de fideos con ternera, uno de los platos más representativos de Taiwán. También hay muchos ingredientes que pueden resultar curiosos para los visitantes extranjeros. Por ejemplo, aquí es bastante común comer pie de tofu, patas de pollo, piel de cabeza de cerdo, intestino de cerdo o huevo estofado en salsa de soja.
También existe huevos centenarios. Os recomiendo probarlos cuando os surja la ocasión. Son alimentos muy habituales para nosotros. Si os preguntáis cómo se pide la comida, normalmente es muy sencillo. En muchos restaurantes os darán una hoja como esta, donde solo tenéis que marcar los platos que queréis pedir y entregarla al personal. En los restaurantes más estándares, también es común pedir escaneando un código QR con el móvil. Si es vuestra primera vez en Taiwán, os recomiendo probar la sopa de fideos con ternera, el arroz con carne de cerdo estofada y algún plato de tofu. Son sabores muy típicos de la gastronomía taiwanesa. Y para terminar, podéis probar algunos postres tradicionales, como la gelatina de higo chino con limón y el famoso pastel de piña, uno de los pasteles más populares de Taiwán. Después de pasear por la zona, también podéis echar un vistazo al edificio Wannian, traducido en español como edificio de 10.000 años, que se encuentra al otro lado de la zona peatonal de Ximending. En esta parte del barrio ya se aprecia mejor el ambiente juvenil y algo caótico que caracteriza a la zona. No hay que olvidar que Ximending sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro de los jóvenes de Taipei. Es habitual ver grupos de adolescentes y jóvenes reunidos. De vez en cuando puede producirse pequeños altercados, especialmente durante las altas horas de la noche, aunque en general se trata de una zona bastante segura. Volvemos a este edificio de 10.000 años. En su interior encontraréis numerosas tiendas de móviles de segunda mano, accesorios electrónicos, bolsos de marca de segunda mano, muchas tiendas dedicadas al anime, el manga y las figuras coleccionables. Si os gustan los videojuegos, la cultura japonesa y el coleccionismo, este edificio merece una visita. Además, muchos productos suelen tener precios bastante competitivos. Por eso hay gente que viene aquí especialmente para buscar gangas o artículos difíciles de encontrar en otros lugares. Al lado del edificio Wannian, el edificio de 10.000 años, encontraréis un centro comercial muy conocido en Taiwán, Slide. Slide comenzó siendo una librería, pero con los años se ha convertido en mucho más que eso. Hoy en día combinan libros, diseño, moda, cafetería y todo tipo de productos relacionados con el estilo de vida. Por eso muchos taiwaneses no vienen aquí únicamente a comprar libros, sino también a pasear, tomar un café o descubrir nuevas marcas y productos de diseño. Slide también cuenta con sucursales en China continental, Hong Kong, Japón y Malasia. La empresa Slide también dispone de una librería en línea, donde los lectores pueden comprar libros a través de Internet. Si preferís algo más económico y práctico, muy cerca de aquí también está Don Donki, una popular cadena japonesa. Aunque venden prácticamente de todo, mucha gente viene especialmente a comprar cosméticos, productos de belleza, snacks japoneses y artículos para el hogar. La verdad es que el interior de la tienda parece un auténtico laberinto. Además suele tener bastantes promociones y descuentos, por lo que es un lugar bastante popular tanto entre los taiwaneses como entre los turistas. Después de haber pasado por todas estas zonas comerciales, os quiero enseñar un lugar encantado. Bueno, no sé si realmente tiene fantasmas, pero la gente cree que sí. No voy a entrar porque este lugar me da mala espina, pero si en el futuro queréis venir a visitarlo por vuestra cuenta, ya sabéis la historia. ¿Por qué la gente piensa que hay fantasmas aquí? Porque durante la época de ley marcial, este lugar fue utilizado para encarcelar a numerosos presos políticos. Aquella fue una etapa conocida como el Terror Blanco en Taiwán. Entre los detenidos había políticos, intelectuales, estudiantes y activistas. Muchos de ellos fueron interrogados, encarcelados e incluso torturados en ese lugar. Además, hace como 7 u 8 años se produjo un gran incendio en este edificio, lo que reforzó todavía más la creencia popular que la gente tiene sobre este lugar.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recapitulemos. Hoy hemos visitado Ximending, cuya historia se remonta a la época colonial japonesa. En aquel entonces, este barrio ya era una zona importante de la ciudad, ya que albergaba numerosos mercados y espacios comerciales. Con el paso del tiempo, estas actividades comerciales se han mantenido y han evolucionado hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Actualmente, Ximending sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro para los jóvenes de Taipei. Espero que os haya gustado este recorrido por uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Y por cierto, si algún día venís a Taiwán y queréis hacer una visita guiada en español, soy guía turística en español aquí. Dame un toque, estaré encantada de acompañaros. Nos vemos, chao.